Hoy tenemos una invitada muy especial, Sophie Goldfrum, que viene de Alemania para presentarnos la ciudad porosa. Yo, pues, inicialmente, antes de que el profesor Luis Carlos Jiménez haga la presentación oficial, quería agradecer especialmente al Goethe Institute, también a los patrocinadores de HL, al Teatro Mayor y a la Embajada de Alemania, porque gracias a ellos podemos hacer este evento y tener a esta invitada tan especial hoy. Buenas tardes. Tenemos la oportunidad esta tarde de oír a la profesora Sofía Wolfrum sobre un tema supremamente interesante, básicamente sobre el tema del urbanismo que se llama la ciudad porosa. La profesora Sofía Wolfrum es profesora desde el año 2003, profesora de Planificación Urbana y Regional de la Universidad Técnica de Múnich, y entre 2011 y 2014 fue decana de la Facultad de Arquitectura de esta misma universidad. El concepto, para un adelanto sobre la temática y dar un contexto general sobre la ciudad porosa, tenemos la siguiente referencia. La porosidad como cualidad espacial urbana es descrita por primera vez en el reportaje de Walter Benjamin y Asla Lesis sobre Nápoles, con la referencia explícita de Benjamin al concepto de experimenta una coyuntura con los estudios urbanísticos. La superposición y mezcla de espacios sociales, la perforación de las fronteras y la ambigüedad de los espacios umbrales son entendidas específicamente como cualidades urbanas. La porosidad es lo que le permite a la ciudad continuamente modelarse y remodelarse en sí misma. Por el contrario, en la ciudad de la modernidad, las fronteras han sido y siguen siendo impenetrables, sus usos continúan separados en regiones homogéneas. El espacio y la oportunidad, en todos los casos, según Benjamin, se le pierden a la ciudad. Así pues, hoy en día se le designa con el concepto de porosidad a un campo de cualidades espaciales y elementos arquitectónicos que son indispensables para la complejidad y la capacidad de adaptación de los espacios urbanos. Mientras tanto, la porosidad, en su más brillante significado, ha pasado de ser una mera categoría de descripción y análisis para convertirse en un elemento de conceptos urbanísticos. La profesora Wolfrum abrió después de sus estudios de planeamiento territorial de la Universidad de Dortmund una oficina de arquitectura y urbanismo en Tanzania y Alemania. Varios proyectos de su oficina han recibido numerosos premios, incluyendo el Premio Alemán de Urbanismo en 2 ocasiones, en 1995 y en el año 2006. Esta es la presentación general sobre la temática. Dejemos el paso a la profesora. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias por esas palabras tan amables, por la presentación tan querida y por la invitación tan amable que me hicieron. Quisiera también agradecerles por esta presentación breve. En principio, pues ya acaba usted de decir todo lo que yo debía decir. Pero de todos modos voy a ampliar un poco lo que ya se mencionó. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí con ustedes en Bogotá. Para mí la ciudad es nueva. Estoy muy impresionada de su ciudad, por la calidad de la arquitectura que se alcanza a ver y la que inmediatamente salta al ojo, por esta cercanía tan maravillosa a de esas montañas. Realmente es una ciudad a la que con toda seguridad voy a volver. Muchísimas gracias por la invitación a través del Instituto Goethe y muchas gracias por la invitación a esta universidad. La ciudad porosa es un anticoncepto en realidad. Con la herencia, digamos, con lo que queremos sobrepasar lo moderno, y es algo absolutamente necesario.
Yo muestro esta imagen. Esta es una foto tomada en la ciudad de Múnich. Y ahí cuando lo muestro, un ingeniero civil dice, pero ¿cuál es el problema? Hay una carretera maravillosa, hay una pared y luego hay un prado en donde los niños pueden jugar. Pero nosotros, como constructores de ciudades, nosotros del campo del diseño urbano nos preguntamos, bueno, acá hay un montón de cosas que están una al lado de la otra. Ahí al fondo se ve el estadio de fútbol, la Allianz Arena de Múnich. Hay una carretera que va hacia el norte, hacia el aeropuerto, una autopista. Se ve un pedacito de verde en donde se puede jugar. Y ahí, justo en medio, como uno no está en capacidad de unir todo esto, lo que hay que hacer es poner una pared para dividir estos dos mundos, uno del otro. Y esto es algo que se ve en todo el mundo, pero es un principio muy moderno, el de estar uno al lado del otro. Esta es una imagen, una foto de Lisboa. Ahí vemos un centro comercial, un mundo interno que hacia afuera no se muestra. De nuevo, una autopista que le permite llegar a los clientes a este mundo interno y alrededor un montón de casas que no tienen nada que ver con lo que hay dentro del centro comercial y alrededor nada más, nada se toca alrededor entre las casas y el centro comercial. Esto es en Graz, en Suiza. Esto es algo realmente muy cerca hacia el aeropuerto, ya saliendo hacia el sur de la ciudad. Y aquí vemos sitios, lugares industriales de vivienda, un sitio arquitectónico, todo va una cosa al lado de la otra. Podríamos decir que era un collage, si es que con collage no uniríamos más que con lo que les estoy mostrando a ustedes aquí. Yo soy planeadora urbana, pero durante mucho tiempo trabajé en arquitectura con mi marido, que es arquitecto. Soy profesora en una facultad de arquitectura y cogí esta cita de Aldo van Eyck. Él dice, es un momento en donde la arquitectura urbanística y la urbanística arquitectónica hay que cambiar el pensamiento de ellas. Es decir, las cualidades de la arquitectura tenemos que volverlas a incluir al construir ciudades y también debemos incluir en la planeación de las ciudades. Pero fíjense que esta es una cita de 1960. Esto no es nuevo. La crítica a lo moderno, la crítica a lo moderno estamos tratando de darla a luz en los últimos 50 años y ponerlas en práctica, pero todavía no lo hemos logrado. Y el trasfondo de todo esto, ¿por qué hoy en día en Alemania, o bueno, no solamente en Alemania, sino en Europa, por qué se está dando una nueva dinámica en nuestra profesión? Es algo que tiene múltiples factores. Por un lado, tal vez se conocen ustedes el tema de los periódicos. Hay una serie de inmigrantes que llegan a Europa huyendo de sus países y esto ha llevado a que todos estos refugiados lleguen y se presentan estas situaciones urbanísticas que se van escalando. Esto es Atenas, en donde los refugiados, después de que cierran las fronteras, los refugiados caen en esta trampa, así lo puedo llamar, y de repente tienen que ver cómo sobrevivir en estos espacios abiertos, así sea con carpas. Esto es un desarrollo que viene de la política y que está adquiriendo una nueva dinámica en nuestra profesión. Pero también tenemos un desarrollo que se ha dado de las artes y de la cultura y de las ciencias de la cultura. Estas son dos revistas que se llama Urban Performance. Es una revista muy fuerte desde el punto de vista de la teoría. Estas fueron 2 ediciones que salieron hace 2-3 años.
En realidad son dos libros muy gruesos, cada uno sobre performance urbano. ¿Y por qué les hablo de esto? En un momento lo van a ver cuando continúe adelantando mi presentación. Hablo de esto porque estos dos aspectos, la dinámica social, las exigencias sociales, las dificultades sociales y un nuevo desarrollo que se da en las ciencias de la cultura, en donde desde el campo más amplio podemos decir que la arquitectura juega un papel, un entendimiento de arquitectura que hemos estado propagando hace mucho tiempo y que queremos ir actualizando, modernizando. Y es de la siguiente manera. La arquitectura la entendemos también bajo el aspecto de que en algunas situaciones se vuelve útil, en algunas situaciones se vuelve activa desde el punto de vista de un escenario, y en tercer lugar también quiero hablar acerca de lo performativo. Es decir, aquí estamos hablando de una situación en donde la arquitectura, digamos, desarrolla su fuerza arquitectónica. O sea, la arquitectura no es solamente cemento, concreto y acero. En este caso vemos el río Rin, en donde se superan las situaciones urbanísticas y las situaciones del paisaje por medio de la arquitectura. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos una autopista, allá al fondo la ven, esa autopista elevada que une, que pasa a través, uniendo Alemania y Francia, y pasa por Suiza también. Y en la parte superior de este puente hay una ciudad, hay una vía que es más angosta, en donde las personas también pueden caminar porque tiene un andén para ellas. Y estas personas se sientan allí, en ese espacio. Fíjense que es una situación de ambiente explícita que ofrece la arquitectura, pero que adquiere su fuerza cuando se utiliza de esa manera. Fíjense que ahí vuelvo y les muestro ese mismo puente y ese río que tiene esa cualidad, es el río Rin, que le permite a las personas nadar porque es un agua limpia. O les muestro también un proyecto muy conocido de la ciudad de Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y allí se une lo que solía ser un orfanato en donde lo unen con el espacio exterior, y ahí pueden ver en este bosquejo. No tengo aquí aquí está el puente. A través de esta puerta se entra el espacio interior, y ahí vemos en la pequeña plaza en donde uno va bajando porque hay una pequeña inclinación y el peso corporal le permite a uno bajar, y ahí abajo llega uno, compra el tiquete y a través de una escalera eléctrica sube a este espacio hacia arriba, y cuando está en la parte de arriba puede mirar por encima de los techos de la ciudad. Fíjense que es un instrumento de movimiento a través del cual el visitante logra superar la complejidad, o logra percibir y experimentar la complejidad de este pequeño edificio. La arquitectura solamente en estas situaciones es que adquiere su vida y desarrolla y puede mostrar su competencia arquitectónica. En las situaciones urbanas se entra a jugar un papel la palabra escena, escenario. Esta es una foto tomada por Jeff Moll, un fotógrafo muy conocido que durante mucho tiempo operó alrededor de esta escena tan dramática de un andén en un espacio urbano. Pero pues en una forma más sencilla y más sencilla podríamos imaginarnos este tipo de andén aquí en la ciudad de Bogotá. Es una escena de la calle rodeada por los edificios, en ese territorio, en ese espacio de la calle, de la vía, con el andén, con un elemento urbano que tiene un sentido
justamente por las actividades de las personas. Este elemento escénico se utiliza de manera muy precisa. Esa metáfora del escenario lo utilizamos como en esto que estamos viendo aquí, es en la ciudad de Bolonia, en donde esta plaza central permite que vengan todos estos artistas y los turistas vienen y rodean a los turistas como si fuera literalmente un escenario. Y la arquitectura permite poner esto en escena, permite resaltarlo, diría yo. Como es el caso en esta estación de metro o en la salida de una estación de metro en la ciudad de Sao Paulo, en Mendes de Rocha. Ese techo, ese voladizo que ven ustedes allí, está tapando la salida, la boca del metro por donde las personas van saliendo y van subiendo del subsuelo a la ciudad. Y realmente es como si llegaran a una escena, como si llegaran a ese escenario. Esto es Venecia. Ahí vemos una cita de un escritor alemán que escribió en Alemania, pero que escribe en alemán. El que entra a la parte más interior de la ciudad no va a saber nunca qué va a haber en el siguiente momento o quién lo va a ver en ese siguiente instante. Apenas llega uno, acaba saliendo del escenario por otra salida. Estas pequeñas y cortas exposiciones son casi obscenas desde el punto de vista teatral y al mismo tiempo tienen algo de conjuro en donde uno es jalado, hacia donde uno es jalado sin que le pregunten si quiere ser jalado. Pero esto, fíjense que no siempre tiene que ser así y no tiene que ser expresado con estas palabras tan fuertes ni con tanto dramatismo. Esto puede ser simplemente ciudades, espacios en ciudades muy normales. Esta es una situación, por ejemplo, en la ciudad de Múnich. Múnich se amplió muchísimo como ciudad al final del siglo XIX, el momento de la industrialización en Europa. Y un arquitecto, Theodor Fischer, amplió y dibujó grandes ampliaciones de esta ciudad y hizo todo el diseño en el sentido de Camino Zettel, cuyo libro acababa de salir. Es decir, las calles siempre están divididas, separadas por líneas que no son rectas, sino curvas. En este caso, pues claro, nos imaginamos que ahí viene el tranvía en cualquier momento y cuando llega el tranvía es como si entrara en escena el tranvía al pasar por esos rieles. De la misma manera ven ustedes en esta imagen, esto lo conocen seguramente todos ustedes, es en Sao Paulo, en Meacoa. Esta ciudad, esta calle, es una calle que se cierra los domingos, pero me dijeron que ustedes aquí también los domingos cierran ciertas calles como ciclovía. En este caso, en Sao Paulo, se cierra la calle y en un momento va a estar esta calle repleta de personas haciendo picnic, trotando, paseando durante la semana. Esto está repleto de carros, pero en este momento ni han cerrado, no hay carros todavía, pero no ha llegado la gente, va la niña caminando, el señor sentado aquí, una situación como muy normal, en donde nos muestra esa relación entre el observador, el actor y este campo de escenografía que permite la ciudad. Y llega el tercer punto, el de lo performativo. Y les voy a mostrar esto con un ejemplo. ¿Esto qué es? Este es un grupo que solamente conozco de internet. Esto no lo conozco, pero sí he estado en San Petersburgo personalmente, pero nunca estuve en los techos de San Petersburgo. Este grupo visita, tal vez de una manera un poco safariesca, los techos, se sientan allí, se toman fotos y las suben a internet. ¿Esto qué significa? Significa que allí descubren una perspectiva de la ciudad que antes no existía para el observador. Y desarrollan un tipo de deporte, y esto es una cosa que encontramos muchísimo en los deportes urbanos. De repente, partes de la ciudad
que estaban por fuera de la visión de cualquiera, son sacados a la luz a través de la cultura o a través del deporte y se vuelven un objeto de una acción. Y a través de eso se establecen nuevos espacios. Es decir, la manera en la que uno se mueve en la ciudad genera un espacio, muchas veces en un contexto muy político, este espacio Riot, que seguramente yo sé que ustedes saben qué es, estas activistas de Moscú. Y de hecho esta foto también la tomé de este foro de arte. Activistas que se mueven entre el arte, la urbanística, tal vez no podríamos llamar esto arquitectura, pero para un urbanista estos pasos son muy suaves de uno a otro. ¿Qué quiere decir lo performativo? Realmente viene de las ciencias de los idiomas y se pasa del ámbito lingüista al ámbito de cultura. Esto viene, la palabra performativo viene de la filosofía y es un neologismo, es una palabra inventada por John Lee Austin, que en la filosofía de lingüística la empezó a utilizar y él empezó a decir que existe lo performativo, es decir, uno expresa una palabra y uno sabe, por ejemplo, que esta es una silla roja. Y yo digo en alemán, silla roja, roter Stuhl, y ustedes en español tienen dos palabras para esto. En inglés sería red chair, pero fíjense que hay una relación directa entre las palabras y el objeto, y a través de las palabras solamente se está describiendo el objeto, ¿cierto? Hay otra manera, no obstante, de hablar que no refleja solamente lo que ya existe, sino además que genera una nueva realidad. Y ahí se utiliza mucho el ejemplo. Bueno, y desde esa época Austin ya introdujo esto, y es lo siguiente. Por ejemplo, si en un matrimonio el marido y a la mujer se les pregunta por parte del padre, ¿se quieren ustedes casar? Y ellos dicen sí. Esa palabra sí genera una nueva realidad. Y es que en ese momento hay un matrimonio y se da una promesa, y esa promesa debería durar en la medida de lo posible toda la vida. Bueno, tal vez no se mantenga toda la vida, pero sí se establece una nueva relación entre esas dos personas con ese sí. Eso es un acto performativo. Lo performativo describe la generación de una nueva realidad. Y esto se transmite o se transpone a otros ámbitos. Especialmente puedo mencionar aquí a Judith Butler, que también dice en la teoría del idioma o del lenguaje, ella dice que se establece una nueva realidad. Que se establece una nueva realidad, pero no solamente, y esta es la prolongación de Judith Butler, no solamente a través del hablar, sino también a través del actuar. También prácticas culturales, como por ejemplo el baile o la manera en que uno se saluda o la manera en que uno se ignora. Judith Butler es una feminista y ella habla cómo se tratan a las mujeres en una sociedad, no solamente cómo se refiere uno a las mujeres en la sociedad, sino cómo se saludan o cómo se miran o cómo se dejan de mirar. Todas estas cosas generan o dan a luz una realidad. Entonces, las prácticas culturales no son heredadas, sino van formándose y
reformándose. Entonces voy a volver a hablar en este momento de la arquitectura. Las prácticas culturales, como por ejemplo encontrarse y reunirse, comer 3 veces al día, o tal vez hoy no comer 3 veces al día, sino una sola vez, o 5 veces al día, porque se me salí de la rutina. Todo esto genera nuevos espacios en la ciudad, en esta parte industrial. ¿Dónde será esto? Real, McDonald's, esto puede ser en cualquier parte esta foto, pero este sitio en donde hay una luz, en donde se da comida bajo un techito, con una pequeña mesa, con la caneca, tal y como está organizado allí, esto genera una situación espacial que a través del uso, a través de la entrega, a través del actuar de estas personas que están allí, generan un espacio arquitectónico. Es la simultaneidad del objeto y el uso, objeto arquitectónico y el uso, lo que genera este espacio arquitectónico. Y como arquitecto, se puede ampliar esto. Uno puede en este momento concentrarse en esto, y si yo aquí, por ejemplo, si miro la biblioteca de Salmona, la que visité esta tarde, y vi por primera vez, es un edificio que solamente vive aparentemente por esta cantidad de rampas y las miradas y los diferentes espacios y el hecho que uno tenga que moverse por ese edificio. Y es ahí que esa arquitectura, a través de un sentido visual, podemos entrar en esta fuerza arquitectónica, y lo digo desde el punto de vista positivo, la biblioteca de Salmona. Entonces, si vemos la estética de lo performativo y hablamos de ello respecto a la arquitectura y a los espacios, podemos decir que hay 4 aspectos. 4 aspectos que lo constituyen: la no previsibilidad, la ambivalencia, la dependencia de las condiciones de la percepción y la fuerza transformativa, la incapacidad de prever. Digamos que hay un espacio como este, ustedes también tienen en su ciudad este espacio, en este caso es el Zócalo de México. El Zócalo es un espacio muy grande y primero no hay nada. Bueno, sí está la catedral y el Parlamento, hay una serie de edificios importantes alrededor, pero sobre el Zócalo se pueden reunir 5.000 personas, y es en ese momento en donde la situación es totalmente diferente, cuando se reúnan todas las personas, y esta capacidad de lo imprevisible que podría llegar a suceder en este espacio en 2 años, eso hoy no lo sabemos en este momento, y esa es la capacidad que permite la arquitectura urbana. O vemos este espacio, es un parque, en este caso en Estambul, el parque de Taksim, en donde hace 3 años hubo esas protestas tan fuertes contra que construyeran allí un centro comercial, y durante meses enteros los estudiantes se hicieron ahí, se plantaron y dijeron no. Y justamente es eso imprevisible del espacio urbano. Nadie podía haber previsto que eso iba a suceder. Pasemos ahora al tema de la ambivalencia. En una situación similar, un espacio puede percibirse de esta o de otra manera. Este es un proyecto muy bello, de diferentes usos, se le podría decir, o tal vez un proyecto temporal de un estudio, del estudio Assemble. Assemble Studio es un grupo de arquitectos muy jóvenes que de una manera maravillosa el otoño pasado le dieron el precio Turnup. Es el premio de arte en el Reino Unido el que recibieron. Y aquí ellos lo que hicieron fue coger una antigua estación de servicio de una gasolinera, le pusieron estas cortinas y ahí están proyectando durante el verano una película. Luego pasa el verano, quitan las cortinas y esto hay gente que lo percibe como un espacio ambivalente, que es algo totalmente surreal e irreal. Y otras personas dicen, ay, pero qué cine más amable. Pudieron generar un espacio que
cambiado totalmente gracias a lo que hicieron. Y fíjense que eso puede suceder en situaciones tan banales como esta que les muestro. Esto es en Toulouse, un café al aire libre, que en realidad lo único que es una plataforma, un deck de madera, luces. Acá vemos lo que percibió el fotógrafo, y este espacio apenas empiece a llover, quitan las sillas y ya no queda nada más. La dependencia de las condiciones de la percepción. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que si yo estoy aquí caminando como peatón, o qué tal que en lugar de ser peatón tengo dificultades de caminar y porque me caminaría de manera muy diferente sobre este puente que este artista con su bicicleta. Él percibe la ciudad de una manera totalmente diferente porque la está utilizando la ciudad como un espacio de práctica, tal vez de manera muy diferente que la otra persona en la bicicleta que está yendo de afán a trabajar. Y de esta manera, los diferentes grupos de usuarios, y las diferentes condiciones diarias y los diferentes grupos de edades tienen maneras diferentes de percibir y vivir la ciudad. Este es al frente del Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona, en donde pues claramente no se imaginaría uno que es una entrada al museo, sino un espacio de deporte, si uno ve la foto solamente así. El otro tema es el poder de transformación, la fuerza de transformación. Este es un punto que sale de la teoría de lo performativo, esa fuerza performativa que permite que se establezca otra realidad en este espacio como si fuera un momento mágico. Simplemente se cambia. Aquí se trata de un proyecto de Alemania, una ciudad pequeña que sufre porque las personas se van de ella, y durante un verano hicieron diferentes actos de performance. En este caso es la calle principal donde todavía pasan carros. A la derecha ven ustedes a las personas y a la izquierda la pantalla de cine. O sea, una pequeña acción que se genera para que las personas vuelvan a ir a esa calle principal de ese pueblito que la gente está abandonando, y esto de manera muy exitosa. Esto viene de Raumlabor Berlín, que es un grupo alemán muy conocido, que generaron un espacio arquitectónico temporal. Fíjense que es una burbuja plástica, se infla con aire y ahí adentro se puede o cocinar o hacer visitas, hacer diferentes acciones, y luego quitan esta burbuja de plástico, se la llevan en un carro y rápidamente este espacio vuelve a ser el espacio habitual, que es debajo de un puente en donde normalmente no hay nada. O sea, este entendimiento de lo que es la arquitectura lo vemos en diferentes libros que hemos publicado. El libro de la derecha, Performative Urbanism, publicado en inglés, en donde pues explica esto mucho. El libro de la izquierda por ahora solamente está en alemán, pero estamos traduciéndolo a inglés. Arquitectura de la ciudad entendida desde el punto de vista arquitectónico, pero también con performance y lo performativo, donde la arquitectura deja de ser exclusivamente casas que están allí paradas y que tal vez tengan una conexión unas entre otras, sino que además se convierten en aquellos elementos que permiten que se dé la vida en la ciudad.
La arquitectura no la entendemos entonces como si fuera un medio pesado e inmóvil, como lo describen los sociólogos, fijado en el piso, encerrado en un espacio, encerrado en muros, agarrado por las piedras y las rocas, y habría que liberarse de esto. No, nosotros no creemos que esto es así. Nosotros realmente creemos que la arquitectura tiene este enorme potencial, esta dinámica de establecer y fortalecer y apuntalar la vida urbana. La arquitectura entonces no sirve para ser la contraparte de la urbanidad, del urbanismo, sino es su aliado. Y aquí es donde entra la palabra porosidad, en donde entra a jugar un papel justamente el título que le di a mi presentación de hoy. Esta es una foto tomada en Buenos Aires, es una calle que podría ser cualquier calle en Europa. No sé si podría ser una calle aquí en el centro de la ciudad, no lo sé, pero lo que es interesante en esta imagen es que acá vemos diferentes personas que hacen diferentes cosas y que al mismo tiempo podemos mirar hacia adentro en estos espacios. Podemos ver este pequeño local en donde vemos unos señores que evidentemente están mirando fútbol, pero nadie está mirando el fútbol, están mirando otra cosa, hacen otras cosas allí, charlan. Hay una conexión entre el espacio externo de la ciudad y lo que sucede internamente en estas casas. La porosidad como término, y justamente se dijo en la presentación, la palabra porosidad viene de un texto de Walter Benjamin sobre Nápoles. Y quisiera leerles parte de esto. Esto se los van a traducir. Poroso. Estamos hablando de Nápoles, ¿cierto? Y estamos hablando de que es el 1920. Esto se escribió casi que hace 100 años. Y dice, poroso como esta piedra es la arquitectura, la construcción y la acción se convierten en arcadas, en escaleras, y uno pasa al otro. En este espacio se vuelve un espacio de juego en donde antes no se había visto, donde se dan constelaciones, en donde ninguna situación queda totalmente fijada. Va cambiando constantemente. La porosidad se encuentra sobre todo con la pasión por la improvisación. Hay que darle espacio y posibilidad para que vaya extendiéndose. Las construcciones se construyen como escenarios y todo puede volverse un espacio que se utiliza de manera simultánea en los espacios de juego, el balcón, la ventana, las paredes, las escaleras, todos al mismo tiempo. Este tema de porosidad se está utilizando mucho. No somos los únicos que utilizamos la palabra porosidad. A Charmin y Nigel Thrift, en su libro sobre la ciudad, dicen que la porosidad es lo que permite que la ciudad se cree y se recree a sí misma de manera continua. O si nos devolvemos al tema de la transparencia, que en la teoría de la arquitectura juega un papel importante desde la década de los 70, en donde vemos transparencias. Bueno, ahí ven ustedes un plano en negro de alguna parte, de cualquier parte, y ven en negro vemos los edificios, en blanco las ciudades, los espacios vacíos. Este es un plano moratorio, así es que se denomina, en donde tenemos todos los espacios. En este momento vemos el primer piso, lo de adentro y lo de afuera al mismo tiempo, sin diferenciarlos. Y ahora es el mismo plano que nos muestra la transparencia, en donde estos espacios nos los muestran de esta manera, en donde al mismo tiempo está adentro, pero al mismo tiempo es afuera, en la calle, en los espacios que están al mismo tiempo adentro y afuera. Fíjense que ahí es en donde entra a jugar un papel la transparencia. Y transparencia no nos referimos a un vidrio transparente, sino a una cualidad del espacio, la transparencia como cualidad del espacio. Y este término, esta transparencia,
La podemos ver en muchísimas ciudades, como sobre todo en ciudades históricas. Es un medio que se utiliza una y otra vez. Este es el caso de Módena, pero podría ser una ciudad, cualquier otra ciudad en donde hay muchas arcadas, galerías y techos, porque son ciudades donde llueve mucho y que hoy en día, pues esto es algo que gusta mucho. Son espacios que Hermann Herzberger llamó espacios intermedios, interespacios. Lo que es interesante es lo que está entre la pared y el árbol y entre la mujer y el hombre. Lo que hay en medio es tal vez lo más importante. Y así se ve en muchas ciudades, en donde en estos espacios como acá, que es en la ciudad vieja de Ciudad de México, de repente se hace un mercado de libros entre dos monumentos históricos, entre estos dos edificios históricos. Y allí se afianzó. Estos espacios transparentes también pueden ser estas fronteras gruesas. La frontera es uno de los temas más importantes en la urbanística. ¿Se acordarán ustedes cómo fue que arranqué mi presentación? Les mostré la autopista, el espacio verde y en la mitad una separación, ¿cierto? Ese muro que era una separación y no era nada más. Acá vemos una de estas fronteras, es un muro en Montpellier. Estas dos personas están saliendo de un museo. Detrás del muro viene una pequeña calle que baja de la montaña y sobre ese muro siempre hay personas mirando. Miran hacia abajo, mira quién pasa, mira quién sale del museo, pero en realidad observan esto pues solamente porque están sentados ahí aprovechando el espacio para sentarse y charlar. Son esos espacios intermedios que son los que se habitan con tanto cariño, porque pues es un poco indiferente también. Y fíjense que es estas ciudades que tienen estos espacios que ofrecen esto, tiene una cualidad bien especial. Este es el caso de Boloña. Hay 35 kilómetros de arcadas en la ciudad construidos, o que en los años 80 pudieron volver a activar gracias a un saneamiento muy importante de la ciudad y los volvieron a hacer transitables. Ya les mostré la imagen de Módena. Boloña no está muy lejos, también en el margen del Po, una ciudad en donde llueve mucho, donde hay mucha neblina y es muy útil tener estas arcadas, estos techos cubiertos para no mojarse, pero podría ser de esta manera también. En situaciones diarias muy sencillas. Este es el caso en Mumbai, en donde está el zapatero. No sé qué hace el otro señor en su pequeña tiendita o qué va a hacer en esa pequeña tiendita. Realmente lo único que es una pared que genera un pequeño espacio para estas actividades, para el comerciante, el andén, así como se puede utilizar en esta ciudad, no tan útiles para caminar, porque en muchas partes o hay un letrero de la calle, un árbol, no importa, se utiliza muchas veces como un espacio en donde uno se puede encontrar y se puede poner a charlar, en donde puede uno poner una silla para tomarse un café. Son estos espacios que hacen que las ciudades sean interesantes y que además dos teóricos de la arquitectura, dos teóricos austríacos, dicen que es lo más importante de la arquitectura y es una cascada de espacios englobantes y englobados, que están tan unidos unos con otros que los espacios individuales son una cosa u otra cosa, incluyen o excluyen, y esto pues
Si se imaginan ustedes un camino por una ciudad, aterriza uno en el aeropuerto y en el aeropuerto abre la ciudad a Bogotá, se monta uno en un taxi, el taxi va por una calle y la calle lo lleva a uno a un barrio. Cuando llega uno al barrio camina uno por el andén rodea la casa, por la casa hay una escalera, la escalera sube al apartamento, el apartamento se abre la puerta, hay un corredor que lleva de la puerta a la habitación. Fíjense que es esa cascada de espacios que están interconectados. Eso es lo que hace la arquitectura y eso es lo que cambia la arquitectura en la ciudad, y eso es algo que uno puede establecer de tal manera que en esta unión y separación al mismo tiempo haga un ofrecimiento, o sea, no solamente unos espacios individuales, sino que generan un espacio. Esta escalera está para subir a la puerta de esa casa, pero uno también se puede sentar allí para que sea un espacio de lectura o para que sea un espacio de conversación. O sea, no es un espacio excluyente, sino que en sí permite que se le dé otro uso. Y fíjense que muchas veces esto solamente se genera a través de las actividades como las que se desarrollan en este caso en Barcelona. Ahí vemos un mural en la parte de atrás, y en este barrio, en donde las calles son muy angosticas, de repente llegan a una plaza más abierta, y desde esta plaza se alcanza a mirar a las casas que están atrás a través de los balcones. A veces podemos incluso generar espacios porosos, o sea, no solamente entender la pared como algo poroso, sino que todo un espacio como algo poroso, como es el caso de este centro cultural en Sao Paulo, que, como lo pueden ustedes ver, y lo tienen ustedes aquí en esta ciudad, tienen condiciones climáticas que les permite justamente tener este tipo de construcciones relativamente abiertas. Esto en Alemania pues no sería posible desde el punto de vista del clima, pues porque en invierno hay nieve y hace mucho frío y hay que cerrar las puertas, mientras que acá el paso entre un jardín y esa antejardín y la biblioteca en la parte de adentro casi que no se nota, es imperceptible, y uno puede sentarse en el café allí al lado y al mismo tiempo estar adentro y afuera. Ese estar adentro y afuera al mismo tiempo lo hacemos a veces en Alemania en arquitecturas temporales como esta, que es la entrada a la Pinacoteca. Es una construcción de Maya, o este es un proyecto de mi oficina. Es un parque. Fíjense que es un espacio que nos marca un camino que antes solamente era simplemente un camino encima de un espacio verde. Vemos aquí este camino la Rambla en Alicante, que discurre paralela al puerto. A la derecha está el puerto, a la izquierda está la ciudad antigua, y en este camino vemos las palmas y la sombra que dan las palmas, y eso genera en el piso, que claramente no se ve bien en esta foto, pero el piso ya está decorado con este mosaico que genera estas formas sinuosas, pero al mismo tiempo se reflejan las sombras de las hojas, de las palmas y las sillas que están puestas allí de manera totalmente aleatoria. Es un espacio que sutilmente va cambiando y que no solamente se utiliza para caminar. Una rambla española, indistintamente de las condiciones geográficas, este es la primavera en Estocolmo, y a pesar del mal tiempo la gente está jugando ajedrez. Es algo que se puede ver en esta ciudad también. Yo también vi personas jugando ajedrez, y es darle
a esa ciudad de las situaciones especiales. Entonces, a eso es lo que queremos llegar con la arquitectura. Establecer o apoyar la urbanidad que permite distancia y cercanía, que permite exclusión e integración, tolerancia e identidad. Fíjense que todas estas palabras contrarias, lo privado, lo abierto, y la arquitectura urbana, estamos en una posición dialéctica frente a esto, y los diferentes espacios no deben estar necesariamente separados, sino pueden tener esta contraposición, lo privado y lo público, que en la arquitectura moderna de las ciudades se quiere separar de manera tan clara, debería, a través de esta manera de la arquitectura urbanística, se deberían volver a unir. Y hoy en día entendemos que lo público y lo privado, como lo describe Hannah Arendt en Vita Activa, dice: lo privado son aquellas actividades como que sirven para sostener la vida, y públicas son aquellas actividades que se dirigen a un mundo en común. Y este mundo en común es un mundo muy amplio, muy lejano, y lo que sucede en lo privado, en lo recogido, debería ser relativamente poco. No obstante, nuestras ciudades están muy marcadas por ser, para frenar, para delimitar esos territorios privados tan grandes, pero hay actividades que deberían ser medio privadas, medio públicas, pueden también darse en estos espacios urbanos. Un árbol de mango, un espejo, y ya tenemos ahí un salón de belleza. En realidad es un espacio abierto y público que se convierte en privado. A veces las situaciones son tan precarias, como este es el caso en Mumbai, en donde estas personas viven debajo de un puente y la vida privada solamente se los da una puntilla contra la pared. No quiero decir que esto es bonito, pero yo francamente no creo que creo que incluso solamente no necesitamos estos espacios en los cuales escondernos, sino que esta política durante años que se dio en Europa de las viviendas sociales llevó en gran medida a que la gente se aísle. Estas viviendas sociales han permitieron a que las ciudades europeas se volvieran relativamente seguras. La ciudad de donde yo vivo, en Múnich, es una ciudad muy segura, y seguramente tiene que ver con el hecho de que las personas tienen una vida privada que la vive de manera honrada y con honra. Y bueno, actualmente esto también está puesto a prueba en Europa. Aquí les muestro, esto refleja la situación política con los refugiados que tenemos en Europa. Esta foto es de Atenas. A la izquierda no se ve muy bien, pero es un hotel en donde viven 400 refugiados. Al otro lado no se ve mucho porque está oscuro, pero vemos una familia sentada aquí en el andén esperando a encontrar un espacio en ese hotel también, porque son refugiados. Son situaciones de miseria social que no hemos tenido en Europa durante muchísimo tiempo, y que de repente vuelven a presentarse y les tememos. Y el tema de la vivienda se vuelve un tema de actualidad, el tema de vivienda, de alojamiento, quién puede vivir en qué condiciones. Y una ciudad como Múnich, la ciudad de donde yo vengo, esa ciudad incluso tiene problemas relativamente importantes para habitar a las personas que tienen bajos ingresos. Incluso allí también se cuentan a los estudiantes. Darles un espacio de vivienda es un problema muy grande de las ciudades social. Es un problema social bien importante. Aquí vuelvo a darles otro ejemplo de una arquitectura de lo público. Quiero darles este ejemplo de Ghent. Es construido en 2013.
Esto es relativamente nuevo. Fíjense que es una alcaldía con una forma arquitectónica bastante extraña. Vemos la ciudad vieja, la ciudad antigua de Ghent, pero esto que ustedes ven no es sino un techo. Sobre los 4 pilares que cargan el techo hay un ascensor en cada uno, en donde se sube, hay café, hay baños, en cada uno de los pilares hay agua, electricidad para poder tener suficientes servicios, e incluso en uno de los pilares hay una chimenea. Ahí se ve, por ejemplo, la chimenea en la parte de arriba, un sitio donde se puede hacer un fuego. Y este espacio se puede utilizar como si fuera una sala de la ciudad. Esa es la idea, es generar el espacio de la sala de la ciudad, porque hay de todo allí para poder realizar todo tipo de actividades en esta sala de la ciudad. Es un ejemplo de cómo la arquitectura puede promover la vida en estos espacios públicos. Cuando queremos generar esta calidad urbana en las ciudades a través de la arquitectura, se trata de que la calidad, la complejidad, la historicidad de la arquitectura, poder generar esto con la arquitectura y utilizarlo de esa manera. Las ciudades tienen esto y la arquitectura puede subrayar todo esto. Y esto a través de las fronteras y los umbrales, en donde la arquitectura permite exceder estos umbrales. Justamente es una crítica a la primera foto que les mostré. La arquitectura de las fronteras, la frontera, el límite, es un instrumento muy fuerte. Europa en este momento está volviendo a cerrar totalmente sus fronteras y genera esa miseria en las fronteras que les estoy mostrando en estas fotos, fronteras que la gente trata de superar con la fuerza, todas las fronteras. Esto lo dice Simmel, el sociólogo alemán, dice que es un happening sociológico, cada frontera, y así manejamos las fronteras en las ciudades. Nosotros generamos fronteras y límites en las ciudades. Esto es el caso de Sao Paulo, un hotel, un andén, y nadie quiere que se utilice esa frontera de manera activa. O esto podría ser en cualquier otra parte. Esta me parece que es una foto de Bolonia. Para que nadie se vaya a sentar en ese escalón, una frontera que debe ser dura. Pero las fronteras también pueden verse así. Esta es la residencia, el antiguo castillo en donde vivía el rey de Bavaria, una ciudad, un edificio que fue reconstruido después de la guerra. Pero fíjense que la frontera permite que los ciudadanos utilicen la parte de afuera de la pared para poderse sentar. Entonces, Christoph Alexander ya lo dijo hace muchísimo tiempo. Lo dijo. Dice, hagamos que la relación entre el adentro y el afuera sea un tema importante, dijo Christopher Alexander. Y eso fue lo que describió en su pattern language, se llama Street Windows, ventanas a las ciudades. Permitamos que la gente se comunique, hable, charle, mirando por la ventana. O miren esta foto cuidadosamente. Afuera ven que llueve. O sea que evidentemente estamos en un adentro, porque nadie tiene el paraguas abierto. Las personas están paradas allí, esperan evidentemente que pare la lluvia para poder salir de este techo voladizo. Es una frontera entonces entre un edificio y el espacio de afuera que permite este
este espacio en donde donde la gente se puede parar. Fíjense que es una diferencia entre la frontera fría y esta cálida. Mi oficina habla muchísimo o se preocupa mucho de estas fronteras activas, cálidas, esta cualidad performativa de las fronteras, y uno de mis asistentes promovió el tema del primer piso. Nosotros en nuestras ciudades tenemos un problema, y es que en el primer piso de los edificios normalmente no se dan actividades. Vivir en el primer piso, bueno, aquí también lo vi, en muchos de los edificios nuevos la gente vive en el primer piso, pero en los otros no. Ya en ese momento ya no se puede comunicar con la ciudad las personas que viven en este edificio, porque hay apartamentos en el primer piso. Doris Zoller presentó o investigó muchísimos ejemplos en Europa en donde esa frontera entre el espacio privado interno de la ciudad, ese espacio protegido, y el espacio activo de la ciudad, donde se hacen de manera porosa, una frontera porosa para que haya más interacción. Este es un ejemplo de la ciudad de Zúrich. Allí también las personas viven a partir del segundo piso, y en el primer piso puede haber un cine, un café. Este es otro ejemplo, la ciudad de puerto de Hamburgo. Seguramente oyeron ustedes que hay muchos puertos en Europa que, debido a que los barcos se vuelven de mayor calado, se están sacando más los puertos hacia mar adentro, alejándolos de la ciudad. Y esos puertos se están transformando en partes activas de la ciudad. Eso sucede en Ámsterdam, en Rotterdam, en Lisboa, en Génova. Este es el ejemplo de Hamburgo. Aquí vemos la ciudad vieja de Hamburgo. Esta es el puerto antiguo. Todo se convirtió en ciudad portuaria, se llama así. Esto ya está construido. Esta es la siguiente parte que se va a comenzar a construir ahora. Este es el río, la Elba. Los barcos ya se quedan más afuera, no entran tanto, quedan más hacia la desembocadura de la Elba. Y en esta ciudad portuaria, se estableció un principio de planeación. Este es el Philharmonie que van a inaugurar dentro de poco. Es una sala de conciertos justo al lado de este silo antiguo. Acá son edificios de vivienda, y en todos los edificios de vivienda el primer piso tiene 6 metros de altura. Es una regla, eso es por regla de la ciudad. Todos los primeros pisos deben tener una altura de 6 metros para que a futuro le pueda dar un uso comercial. Mientras tanto, de aquí a que lo tengan, pueden hacer algún tipo de gimnasio o algo mientras tanto, pero desde el punto de vista de construcción ya está dada la posibilidad a futuro. En ese sentido, tenemos una corriente muy importante en Alemania, que es una nueva forma de vivienda de habitación, y la idea es establecerla y organizarla. Este es un ejemplo de Berlín. Desgraciadamente las fotos no son muy buenas, pero esta es una construcción en donde hay diferentes dueños, diferentes apartamentos que los une esta terraza común. Hay un espacio común que une a las personas de los apartamentos. Este es otro ejemplo de Berlín, de los mismos arquitectos o del mismo grupo de arquitectos. Es un proyecto muy complejo que todavía está bajo construcción, y en ese proyecto va a haber diferentes locales, servicios, arte, espacios de creatividad, apartamentos de vivienda, ateliers, talleres para artistas, vivienda social, restaurantes, y digamos que es un edificio, una edificación muy compleja, muy completa, justo en el centro de la ciudad, que busca
acercar a la gente alejándose de estos edificios de especulación, que eso es algo que también se da y en donde se quiere mezclar las acciones públicas y privadas, las actividades públicas y privadas en un mismo espacio. Este es otro ejemplo de la ciudad de Múnich, que recientemente se ganó el premio a la ciudad alemana. Aquí que ven, alrededor de estos dos espacios hay una plaza de entrada con piso duro, otro que es un jardín. Estos edificios están conectados, los techos están conectados por puentes. Este es un edificio común en Múnich, ya tiene casi que más de 100 apartamentos. Este proyecto tiene 140 apartamentos de diferentes tamaños y con diferentes usos. Abajo siempre hay un uso público, menos aquí pusieron el jardín. Ahí hay muchos apartamentos en la parte interna, diferentes apartamentos. Y esto se llama cluster, apartamentos tipo cluster. Un espacio común, un área común muy grande. Y luego áreas individuales también para los que viven allí, que puede ser como una habitación con baño. Hagan de cuenta que tienen la característica como de un hotel. En este caso hay 5 personas que podrían vivir conjuntamente, pero al mismo tiempo tienen su privacidad. O sea, aquí se están alejando del concepto habitacional tradicional y al mismo tiempo en Alemania hay muchísimas actividades que se dan para poder aprovechar los espacios urbanos. En este caso es tratar de hacer esas fronteras más suaves donde se generan nuevos espacios. Estos son estudiantes, digamos, es el trabajo de final de carrera. Encontraron un espacio cerca de la universidad que estaba cerrado con cerca y que llevaba cerrado y aislado desde hacía 2 años, y ellos le pidieron el permiso a los dueños si durante un verano podían generar un espacio público. Bueno, eso ya no existe, digamos que es un uso solamente provisional, y ellos lo único que hicieron fue habilitar este espacio. Inmediatamente llegaron los vecinos y otras personas que se acercaron al espacio que ellos habían creado para oír música en la noche, para tener discusiones, charlas, tertulias, un espacio para quedarse y comunicarse. Realmente es un proyecto diminuto, pero que muestra cómo la ciudad se puede volver a activar en estos territorios que generalmente están solamente ahí como lotes de engorde, con personas especulando para venderlos más caros después. Este es otro proyecto de mi ciudad, Múnich, que en ese momento se está discutiendo muchísimo en Alemania, es cambiar un espacio industrial y darle otro uso. Aquí en realidad lo que había era una industria de servicios muy cerca al centro de la ciudad, y de repente, bueno, la idea era primero tumbar todo, demoler todo para construir edificios de vivienda muy costosos, y unos jóvenes arquitectos se ganaron la licitación de esta licitación pública con un concepto de mantener gran parte de las estructuras viejas, mantener el ambiente, pero generar una situación caótica que al mismo tiempo le permita a los artistas y a las personas que ya están abriendo empresas, darles una oportunidad, darles un futuro a estos jóvenes creativos y a las personas que están empezando con sus negocios. Claramente hoy se critica mucho de que esto sí es una estrategia de ventas de la ciudad creativa, ¿no? Y que eso es una estrategia de la ciudad. Y con esta pregunta quisiera terminar. Me parece que desde el punto de vista de tiempo ya estamos como para terminar. ¿Qué pasaría si
la arquitectura residencial llegara a contribuir a la vida pública de la ciudad. ¿Qué pasaría si cada vivienda, cada edificio, de manera obligatoria tuviera que ofrecer un espacio en el primer piso que permitiera ese paso de lo privado hacia lo público? Yo estoy convencida de que en nuestra ciudad no hay ningún argumento en contra de esto, ya sea por motivos de seguridad, de criminalidad, que ninguno de estos motivos realmente permitirían o justificarían responder estas preguntas con un no, sino que esto realmente viene de las estructuras de lo moderno, que no solamente separan los territorios, sino que separan a las personas, separan a las viviendas, y que las empresas de construcción separaron y construyen solo lo uno, solo lo otro, pero realmente en la práctica cada vez se vuelve más difícil generar estos puntos de corte, estas conexiones. Pero estoy convencida de que nosotros como arquitectos debemos exigir y debemos sentar las bases y generar una ciudad activa, viva, viviente. Y eso es algo que describimos con este término de ciudad porosa. Fíjese que lo poroso no es solamente en un sentido. Richard Sennett habla en este sentido, en donde dice que la palabra ciudad porosa hoy en día surge en diferentes entornos, en diferentes ámbitos, y es una palabra que nos podría ayudar a desarrollar en la dirección y actuar en la dirección correcta. Muchísimas gracias. Acabamos de terminar en Ecuador el encuentro de Hábitat 3, donde quedó claro que la ciudad más urgente es la ciudad inclusiva. O sea, debemos todos hacer esfuerzos para convertir nuestra ciudad en espacios que eviten la segregación. En este caso, la ciudad porosa o los espacios porosos podrían ser una propuesta acorde al tema que se quiere para el futuro inmediato de las ciudades. ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo pienso que para realmente lograr que haya una ciudad incluyente, claramente uno de los caminos puede ser el principio de la ciudad porosa, pero seguramente hay otro campo que es el campo social y político, que debe jugar un papel. La ciudad incluyente es una ciudad social que se preocupa por las necesidades sociales de cada uno de los miembros, de sus integrantes, y para esto también claramente se necesitan muchos más instrumentos que exclusivamente el arquitectónico. Pero en el campo de la construcción de vivienda para todos y para cada uno, ahí sí juega un papel muy importante la arquitectura. En Bogotá o en las ciudades colombianas tenemos muchas personas habitantes de calle, personas que no tienen casa. Y quería preguntarle, digamos, en Alemania, que pues es conocido particularmente por el país de Europa que más acogió a los refugiados, ¿hay algún caso exitoso donde pues se haya recibido y estas personas se hayan logrado integrar a la ciudad, como para hacer un paralelo con lo que pueda suceder acá?
Fíjense que actualmente los asilantes, las personas que llegan son muy jóvenes y la mayoría de estas personas que están llegando están todavía en posición de espera. Estamos en esa transición. Alemania es un país que puede actuar de manera muy ágil. Las personas no están viviendo en las calles, todos duermen en una cama. Se han generado muchos refugios temporales, por ejemplo, en edificios de oficinas vacíos, o se construyeron casas o edificaciones nuevas, o se pusieron contenedores para poderles dar una cama. Todos duermen en un sitio seco, están calienticos y tienen alimentación. Eso es lo primero que quería decir. Hay muchas personas en Alemania que de manera muy activa se involucran en proyectos sociales para estos refugiados. Y hay proyectos que realmente ya se pueden decir que son proyectos a seguir. Les podría nombrar tres, por ejemplo. Hay uno en la ciudad Augsburg. Hay un hotel que se llama el Hotel Cosmopolis. Es un hotel en espacios que la diócesis facilitó, y la diócesis facilita ese espacio en donde se hace un hotel, un restaurante, y donde los jóvenes refugiados se les da habitación, alimentación. Esos jóvenes refugiados trabajan en el restaurante, en la cocina, en el hotel, pero no es obligatorio trabajar. Es un proyecto bastante integrativo, es pequeño, desde luego. Fíjense que los proyectos exitosos son pequeños. Tenemos 900.000 refugiados, pero los proyectos son pequeños. Hay otro proyecto en Múnich, se llama Bellevue, en Mónaco. Mónaco es la ciudad, la palabra en italiano para Múnich. Ahí le pelearon ellos, esta gente le peleó a la ciudad 3 edificios. En uno de los edificios en este momento se le dio vivienda a jóvenes que vienen no vienen acompañados con sus familias. En el segundo están las familias, y en el tercer edificio se hace trabajo cultural, se les enseña el idioma, y uno también puede ir a aprender árabe. No solamente los árabes, los que hablan árabe deben aprender alemán, sino los alemanes pueden ir a aprender su idioma. Es un proyecto muy apoyado por la ciudad. Hay muchas personas voluntarias que trabajan allí también, pero es un proyecto pequeño. Y un tercer proyecto que también se puede mostrar es en Viena, el Hotel Magda, se llama. Realmente es un hotel también allí, es una casa que tiene 2 alas. Antes era un ancianato, y ese ancianato ya no funcionaba como ancianato. Digamos que ese ancianato ya no cumplía los estándares actuales de un ancianato, así que la gente se salió de ahí. Le pertenecía a Cáritas, me parece una organización social, y Cáritas se lo facilitó para otra organización que creó un hotel elegantísimo ahí, que de manera muy sencilla, y recibieron muchísimos donaciones. Recibieron tapetes, les regalaron tapetes, o sea, hubo mucha actividad. Y en uno de los lados está el hotel, abajo los espacios comunes, lobby, etcétera, y en el otro brazo del edificio están los refugiados. Estos son los proyectos que pueden ser bastante ejemplarizantes en términos de inclusión, pues que conozco yo en Alemania, y en donde realmente se acepta que estas personas que dejan su país generen su nueva casa en estos espacios donde se puedan sentir a gusto. Durante la presentación hubo una particular importancia en el tema de las fronteras. Particularmente en Bogotá, ese tema se trata más bien de fronteras invisibles, en donde se legitima la segregación socioespacial, y en esos lugares donde hay poco acceso del Estado, donde se podría intervenir útilmente con mobiliario urbano, no se ve efectivamente hecho, porque ese mobiliario o se daña con facilidad o se lo roban, y eso ha desincentivado al Estado a seguir con proyectos
de inclusión social. ¿Cuáles serían esos mecanismos que permitirían superar esas barreras invisibles que permitan una inclusión social desde los diferentes sectores para lograr borrar ese factor del miedo que hace que en las ciudades haya esas fronteras invisibles? Sí, hay muchísimas fronteras invisibles. Yo estuve hablando, me referí más a las visibles. Las sociales invisibles claramente existen en las ciudades y usted lo describe divinamente bien. No quisiera hablar sobre Bogotá porque realmente conozco muy poco sobre su ciudad. Llevo 2 días apenas aquí. Pero sí les puedo nombrar un ejemplo de la Ciudad de México, donde seguí un proyecto en un barrio al que nadie entra, ¿sí ve? Ese barrio peligroso al que nadie quiere entrar. Y con un colega, y fui a trabajar allí con una universidad y con los estudiantes dijeron, pero ¿cómo se le ocurre? No podemos ir ahí, eso es peligrosísimo ese barrio, pero no es peligroso, porque en ese lugar, ya desde hace cierta cantidad de tiempo, en una de esas plazas, en ese barrio, un señor tiene una estación de radio, una pequeña estación de radio en ese barrio, en una placita. Es muy sencilla. El radio está compuesto por, no sé, yo no conozco la parte técnica, pero es una cosa súper sencilla. El señor tiene su mesita, un micrófono, una silla y con lo que manda. Y él se para, pone su mesita debajo de un árbol en la plaza y arranca a difundir. Y ese proyecto de ese señor fue exitosísimo porque hace que la frontera sea suave, rompe esa hermeticidad de ese barrio que solamente está metido consigo, nadie quiere meterse con ellos no se quieren meter con nadie, todos hablamos mal de los demás y de repente alguien pone una mesita hace un radio, todos quieren participar y tal vez esa no sea la solución del problema claramente, pero es una llave que empieza a abrir puertas. Y yo pienso que se necesitan muchos de estos pequeños proyectos que son pequeñas llaves que abren pequeñas puertas para empezar a romper esas barreras, esas fronteras. En la universidad hemos tenido un seminario, en donde hemos querido implementar esta idea de acciones urbanas o acciones que parten desde los individuos de una comunidad que quieren desarrollar un problema y que a veces se dan cuenta pero no saben cómo hacerlo. Entonces quería preguntarte, desde tu visión de urbanista y de arquitecta y desde nuestra visión de estudiantes, ¿cuál debería ser el papel que deben cumplir los arquitectos o los urbanistas al querer desarrollar estas pequeñas acciones en donde se empiezan a tener, digamos, ideas de el urbanismo que empieza desde abajo hacia arriba, empieza a dar ideas de cómo sería una forma de cambiar la ciudad, simplemente con pequeñas cosas, no simplemente vista desde un nivel global y un nivel político, sino también, sí, desde esas pequeñas acciones que se pueden llegar. ¿Y cuál debería ser el papel de los arquitectos y de los urbanistas? ¿Debería ser una mirada exterior o una mirada desde el interior del problema? ¿O servir como apoyo, digamos, técnico, teórico o intelectual a esos problemas que se pueden desarrollar mediante acciones o performance? ¿Sabe qué? Yo diría que todo, adentro, afuera, técnico, arquitectónico y político, todo junto. Realmente deberíamos poner en juego nuestras cualidades, nuestro conocimiento, nuestro saber. Y déjenme darle un ejemplo de mis estudiantes, esos que hicieron el trabajo con ese pequeño espacio que crearon durante el verano. Era un espacio vacío. Ellos limpiaron, retiraron toda la chatarra que había, hablaron con los dueños. De repente alguien llegó, pasó el camión de la basura y les dijo, vengan, me llevo toda esta basura. O sea, ellos iniciaron un proyecto, hicieron mucho ahí, hicieron mucha presencia, hicieron muchas cosas.
cogieron, mejoraron el piso, rompiendo con un martillo el piso, y lo hicieron amable. Hagan de cuenta que nosotros como arquitectos tenemos la visión de generar espacios, de ver algo que no hay y convertirlo en algo. Y de repente llegaron los vecinos y amigos, anunciaron en Facebook que iban a hacer esa pequeña esquinita y uno podía registrarse, y lo único que hicieron fue facilitar el espacio. Todo lo demás pasó solo. Ellos no vinieron de arriba hacia abajo implementando un programa, sino facilitaron el espacio. Y yo pienso que eso es en donde nosotros como arquitectos podemos estar entre la parte de arriba y la base y la parte de abajo, y con nuestras destrezas y con nuestro conocimiento y con nuestros saberes y con nuestra competencia profesional podemos participar, podemos contribuir. Yo creo que si fuéramos trabajadores sociales, pues tal vez habríamos estudiado otra carrera en arquitectura, si eso es lo que hubiéramos querido hacer. No obstante, nuestra profesión está ahí, en el campo social y en el campo político, con un pie en cada uno de ellos. ¿Tú qué piensas, digamos, del papel que juegan los centros comerciales ya a nivel de la como equipamiento en la ciudad? O sea, que se fue transformando, o sea, la plaza ya de alguna manera se ha convertido se ha transformado de alguna manera en segundo lugar, y ya como que de alguna forma priorizan ya el encuentro en estos lugares de comercio. ¿Tú crees que el término de porosidad de alguna manera se podría aplicar a este tipo de equipamientos? No creo. Yo en los centros comerciales soy absolutamente crítica respecto a ellos, y creo que afectan negativamente las ciudades estos centros comerciales. Fíjense que mi facultad hizo construyó en la Pinacoteca un museo de arquitectura, y acabamos de hacer la última exposición sobre centros comerciales, y entre los colegas tuvimos una gran pelea sobre cuál es el papel que juegan esos centros comerciales. Los urbanistas miran con mucha crítica los centros comerciales. Digamos que uno puede entender que quienes organizan los centros comerciales, por lo menos en Alemania, ellos comienzan a tener una estrategia diferente. Hace 10, 20 años dejaron de construir los centros comerciales, digamos, en los espacios verdes, ¿no? Ahora económicamente juegan un papel muy importante y logran comprar, desarrollar espacios que antes eran difíciles de desarrollar en las ciudades, pero realmente al hacerlo sí están afectando negativamente las pequeñas calles. Es decir, hoy en día hay una nueva estrategia, que las calles de las ciudades sean más como que se manejen más desde el punto de vista de la curaduría, si lo puedo decir de esa manera, que los vendedores de que les ayudemos más a los comerciantes, para que los comerciantes de las calles sigan siendo atractivos para la gente. Yo casi que diría que desde la planeación de la ciudad tiene que tener en cuenta estos pequeños comerciantes para que no sean absorbidos por los centros comerciales. Claramente hay que entender que hay un poder comercial que tiene muy, muy fuerte los centros comerciales. Yo sé que las ciudades en Sudamérica se ven de manera muy diferente, porque claramente ofrecen un ambiente y un entorno, y mucha gente le quiere ir a estos espacios en su tiempo libre, a los centros comerciales. Pero ¿saben qué? Aún ahí yo considero que la característica de los centros comerciales de sacar el comercio de esa red, de ese tejido crítico de la ciudad, es una visión absolutamente moderna de la ciudad, y afecta negativamente a la ciudad por sacar a los pequeños comerciantes del tejido. Para llegar a esta investigación sobre la ciudad porosa, ¿cuáles fueron sus primeras preguntas? ¿Cuáles fueron sus primeras dudas?
Se lo planteo porque voy a hacer una hipótesis. Pienso que usted, como yo, fue educada entre los principios de los CIAN y específicamente de la Carta de Atenas, que separaba en 4 partes las funciones de la ciudad. Y lo que usted nos ha planteado es al contrario, que todo está muy integrado. Sí, cierto. Cierto, porque como soy tan vieja, efectivamente, al principio de mi estudio, sí, las funciones estaban muy divididas y muy separadas, pero usted claramente sabe que incluso en los años 60 comenzó la crítica a la modernidad y en la época posmoderna la crítica fue enorme y toda mi vida profesional he estado vivida en la mezcla, transparencia, porosidad y el traslape, y he luchado por eso durante toda mi vida profesional, no por la división. Pienso que en nuestra profesión pasan años antes de que se logre establecer un nuevo rumbo, antes de que cambie un rumbo. Y yo pienso que en muchas ciudades lentamente, efectivamente, se está dando un giro, alejándonos de esa ciudad en donde están las autopistas, que incluso separan más aún las diferentes funciones y hoy cada vez se permite más, gracias a este giro, una ciudad más mezclada, un programa que desde los años 70, por lo menos en teoría, se había planteado. La ciudad porosa, yo no me la inventé,